Buenas tardes, estimados estudiantes de la materia Inteligencia Artificial. Vamos en esta oportunidad a darles lo que es una introducción de lo que es inteligencia artificial y la importancia en su carrera del conocimiento de esta área de los sistemas. ¿Okay? Fíjense, la inteligencia artificial tiene mucha relación con métodos y algoritmos y con lo que es el comportamiento de la computadora en forma o en modo inteligente. Cuando nosotros hablamos de la inteligencia artificial, hablamos de diferentes áreas como la robótica, como la cibernética, como los sistemas expertos, que están dentro de lo que es la inteligencia artificial. Y muchas veces los procesos que se llevan a cabo en el cerebro pueden ser analizados a un nivel de abstracción dado como procesos computacionales de algún tipo. Por eso es que cuando hablamos, por ejemplo, del área de los sistemas expertos que está dentro de la inteligencia artificial, hablamos de esos conocimientos, reglas heurísticas que hacen la simulación de un experto con el uso de los sistemas, ¿okay? Y en muchos casos con equipos de computadoras. Entonces la inteligencia artificial tiene mucho que ver entonces con el quehacer computacional y el conocimiento humano. Dicen que el propósito de la inteligencia artificial es hacer computacional el conocimiento humano, o sea, transformar el conocimiento humano hacia el área de la computadora por medio de procedimientos simbólicos y conexionistas. Según los paradigmas de la inteligencia artificial, tenemos la clásica y la conexionista. Si hablamos de la clásica, hablamos de la programable, la que es basada en un supuesto conocimiento explicable por procedimientos de manipulación de símbolos. Y cuando hablamos de la inteligencia artificial conexionista, estamos hablando de la autoprogramable por aprendizaje. Y aquí el conocimiento viene dado más que todo por la propia estructura de lo que llamamos las redes neuronales. Entonces, fíjense lo amplio que es la inteligencia artificial. Y se dice que uno de los más grandes problemas de la inteligencia artificial es cómo representar el conocimiento. Muchas veces, esa es una de las partes más importantes, ¿no?, de la inteligencia artificial. Entonces, aquí tenemos un gráfico que habla, por ejemplo, de la inteligencia simbólica y habla aquí de la educación o la representación de la educción o representación y la compilación, que va desde el nivel de conocimiento, que se va hacia la interpretación, hacia un nivel simbólico y llevado a un nivel físico. ¿Okay? Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? Bueno, es el resultado que buscamos en un programa u ordenador sobre una máquina específica desarrollando ciertos conocimientos usados por un experto para realizar una tarea. Por eso es que les hablaba de que los sistemas expertos tienen mucha relación con la inteligencia artificial y que aborda 3 tipos de tarea dentro de la inteligencia artificial: los dominios formales, los dominios técnicos y los dominios cognitivos. Por ejemplo, los dominios formales es cuando se pretende solucionar esos problemas mediante modelos de búsqueda en un espacio de estado dado por medio de unos algoritmos o unas reglas heurísticas. Por ejemplo, juegos de demostración de teoremas. ¿Okay? Allí tenemos entonces unas reglas heurísticas que son las que, y unos algoritmos que son los que buscan y inspeccionan ese conocimiento. Tenemos los dominios técnicos, donde se utiliza el conocimiento científico técnico inducido o deducido por un experto, que se busca solucionar un problema. Por ejemplo, en este caso, hablamos de la robótica, que va más
hacia los dominios técnicos. Tenemos el dominio cognitivo, que aquí entra lo que es el funcionamiento de nuestro cerebro y que ya se busca ese funcionamiento del cerebro, llevarlo a la inteligencia artificial por medio del uso de las máquinas, ¿verdad? Y computadoras. ¿Cuáles esas son nuestras funciones cognitivas? Oír, hablar, razonar e incluso la parte emocional. Y hacerlo por medio de modelos computacionales. Esa sería la parte de los dominios cognitivos. Y aquí entraría también una rama que sería la ciencia cognitiva. Existe controversia en cuanto a los conocimientos de la inteligencia artificial, estamos hablando, donde bueno, una de las cosas que siempre hemos dicho, que si el robot no nos va a sustituir, otros que sí, que dicen que sí, entonces existen todas esas controversias en relación al conocimiento de la ciencia, ¿no? Y de la parte de la inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, Donald Mitchell pregunta si pueden las máquinas pensar o si pueden ser realmente creativas. Eso sería, unos pensarían que sí y otros dirían que no. También otra controversia que puede surgir es que si realmente los procesos cognitivos se pueden representar con la inteligencia artificial, ¿verdad? Ya aquí estaríamos hablando de la neurología, ¿verdad? Y de la cognición. Si realmente podemos llegar a tener máquinas que tengan toda esa representación cognitiva del ser humano, ¿verdad? Y la inteligencia artificial en el área de la ingeniería, aplicada por supuesto a modelos que solucionen problemas. ¿Okay? Problemas matemáticos, problemas de investigación de operaciones, ¿verdad? Transportes, métodos simples, pero ya todo eso diseñado para solucionar problemas en el área de la ingeniería. También podemos aplicar la inteligencia artificial. Y aquí en esta área ha existido unos grandes avances. Por supuesto, porque están integrados a la informática. También tenemos a un autor, el autor Alan Turing, quien en 1950 publicó lo que es sus estudios de las máquinas inteligentes y donde él habla de los métodos humanos para testear programas de inteligencia artificial. Hablaba de máquinas inteligentes y semejantes al ser humano. ¿Okay? Luego también tenemos que existe la inteligencia artificial cuando no existan problemas analíticos con un algoritmo conocido. También cuando existan demasiadas posibilidades que haga difícil el cómputo y que no se puedan usar estrategias, o sea, que más que todo se utilicen estrategias heurísticas o reglas heurísticas para poder reducir los cálculos o poder obtener los cálculos. Cuando es difícil el tratamiento de la información, ya que sea incompleta e imprecisa, aquí también podemos aplicar inteligencia artificial, o cuando nos enfrentamos a un problema que necesite el uso del sentido común. Entonces aquí hablamos de que podemos usar lo que es la inteligencia artificial. Fíjense, la inteligencia artificial tiene sus antecedentes. Por ejemplo, en 1943 se habla de la computación neural en el trabajo de Walter y Warren con el título Un cálculo de las ideas inmanentes de la actividad nerviosa. Y también hablaban allí de las estructuras físicas de hardware y software y su relación, por ejemplo, con lo que hizo el autor anterior del Turing para lo que es información formal. ¿Okay? También tenemos en el 49, en el año 49, a Donald Hebb con la organización de la conducta. También aquí él evaluaba los algoritmos de aprendizaje con las redes neuronales artificiales. O sea, allí ya había algunos antecedentes. Tenemos el test de Turing, que ya lo habíamos nombrado con el autor anteriores. Tenemos a John McCarthy con la inteligencia artificial, que la hizo en una conferencia
dedicada, en una de las primeras conferencias dedicada a la inteligencia artificial, ¿ok? Presentó los primeros programas más o menos relacionados con esta área de la inteligencia artificial. Tenemos también en el 1958 lo que es el lenguaje Lisp, que permitirá desarrollar la mayoría de los sistemas expertos, o sea, fíjense, antecedentes con respecto a los sistemas expertos. ¿Okay? También tenemos problemas con el desarrollo de programas generales GPS, ¿verdad? Por Edward Chan y Simon en el 63 con Edward y Julián, que también hicieron artículos de inteligencia artificial. También tenemos periodos más recientes, ¿verdad? Basados en el conocimiento, como el de Alain, que desarrolló lenguaje Prolog. El lenguaje Prolog es muy utilizado para la parte de la inteligencia artificial para esos años. 1975 con las reglas de producción de MySim por este autor Tex, con su tesis doctoral. Tenemos también a Marvin, que desarrolla la representación de conocimiento bajo unos marcos específicos. Tenemos en el 86 a Rudolf Krummertan, cuando desarrolló lo que es la multicapa y lo que es la programación del algoritmo de aprendizaje, donde hablaba de las redes neuronales y las componentes de la relación con una neurona y las partes llevadas hacia las redes neuronales. Luego tenemos el periodo contemporáneo, que también tenemos la web semántica, y bueno, todo lo que hoy en día se menciona sobre la inteligencia artificial, los avances de la robótica, los avances en el uso de los sistemas expertos en todas las áreas de las ciencias, y por supuesto todo lo que son las redes neuronales. ¿Okay? Entonces, esto ha sido la introducción que yo quería darle con respecto a la inteligencia artificial. Tienen por allí unas tareas que realizar. Espero sus aportes. Hasta una próxima entrega.